Bueno, chicos, el día de hoy nos parece muy importante estamos aquí reunidos porque además de los temas estructurales que tocamos respecto a nuestro país, nos parece fundamental conocer el ámbito internacional y lo que está pasando en América Latina. Todos tenemos noticias de que Lula está encarcelado, que si a Maduro le dieron un atentado, y lo peor, lo más llamativo es la crisis que hay en Nicaragua. Alguna gente dice, no, hay que ir casi a linchar a Ortega, ha sido un tirano, es una gente que traicionó todos sus principios, y hay gente que dice, no, es la injerencia americana, es la desestabilización, es un plan similar a lo que hicieron en Venezuela. Y bueno, todo eso se da en un momento en el que en México está llegando un gobierno de alternancia, que digamos va a seguir los pasos en cierta forma de lo que los pueblos latinoamericanos hicieron hace tiempo, ¿no? Lo que empezaron a hacer en Brasil con Lula, con la Kirchner en Argentina, y sin embargo todos estos están ahora, digamos que en desgracia, ¿no? Digamos, pero sin embargo hay una movilización muy importante de las sociedades. Y eso es lo fundamental, que la sociedad de los diferentes países de América Latina no está dormida y está actuando. Pero nosotros desde fuera, pues nos pasa lo que sucede en esos países, que les dan las noticias, los de Televisa, de lo que pasa en México, y nada más se enteran de una parte, no se enteran de todo. Entonces, qué mejor que hablarle a los especialistas, y el día de hoy, pues está con nosotros el maestro Javier Gámez Chávez. Voy a empezar de aquí hacia afuera. Él es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de México, pero además él es maestro en estudios latinoamericanos en la universidad, también es de la UNAM, ¿verdad, maestro? Y además, bueno, pues él trae también toda una serie de publicaciones que han hablado, pues por muchos temas que a nosotros nos encantan: las redes solidarias de los anarquistas y sindicalistas revolucionarios argentinos con el magonismo, el Partido Liberal Mexicano. O sea, una serie de temas que a él le gusta investigar, que son precisamente los movimientos sociales de izquierda y los movimientos sociales anarquistas, que pocas veces se estudian y que a veces tenemos pocas referencias, ¿no? Él es maestro, él es docente, da sus pláticas precisamente en el área de historia en general, teoría de la historia latinoamericana, y en ese sentido van sus investigaciones, además de que ha trabajado en diversos temas de interés, no nada más historia como en una forma teórica, sino también la historia cultural y la historia social de las diferentes áreas en las que él lo ha hecho. Es conferencista en diferentes lugares también. Y bueno, como todos vieron en su currículum, pues es una persona muy interesada y actualizada de lo que está sucediendo actualmente en la América Latina. Entonces agradecemos y damos la bienvenida a Javier Gámez Chávez, que además es amigo de nuestra compañera Sam. Ella nos hizo favor de presentarnos. Y al maestro, bueno, pues ya conocemos también al ingeniero Miguel Ángel Sánchez Velasco. Ustedes lo conocen muy bien porque además de ser un escritor de novela histórica que se ha especializado en los movimientos sociales de la época revolucionaria en México, él es ingeniero, activista, se mete siempre en líos con andar apoyando a diferentes grupos. Ya apoya a los de Cataluña como a los de América Latina, etcétera, y bueno, es una perspectiva diferente también la que él nos quiere acompañar y presentar el día de hoy, y que bueno, ya no lo presento mucho porque la semana pasada lo tuvimos presentando su libro. Entonces, pues, le damos la bienvenida. Y pues sin más, empezamos como ustedes quieran. ¿Quién quiere empezar? ¿O tú quieres dar una introducción, Miguel Ángel? Sí, nos vamos a hacer una presentación breve para que ustedes pongan el tema en caliente, y de ahí nos vamos al debate, porque creo que va a estar bueno. Buenas tardes, noches. Nuevamente agradezco su hospitalidad en la invitación para este tema internacional que finalmente parece que en estos tiempos cobra más fuerza. Yo quiero, bueno, antes que nada, creo que
Este tema viene a colación por los recientes acontecimientos que están ocurriendo, como lo comentaba Laura, en Nicaragua. Pero tampoco olvidemos que no está siendo algo novedoso la agresión que está sufriendo Venezuela desde hace algunos años, y más atrás todavía países de Brasil, Argentina, Bolivia. Y definitivamente que lo que desde mi punto de vista detona esta situación es el asunto de Nicaragua. Desde mi punto de vista es fundamental revisar un poco la historia de lo que ha sido recientemente Nicaragua. Y naturalmente vemos que el culpable de todo esto, quien está metiendo hasta la médula en todos los asuntos internacionales, pues es Estados Unidos. Claro. Y precisamente por eso yo me atreví a buscar por ahí un poema de Mario Benedetti, que me parece muy ad hoc. Con su permiso se los voy a leer porque me parece que retoma mucho de lo que recientemente está ocurriendo. Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirenas, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre y de las charreteras, con sus llaves del reino, el norte es el que ordena. Pero aquí, abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que otros deciden. Mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no provee. Con su esperanza dura, el sur también existe. Con sus predicadores, sus gases que envenenan, su escuela de Chicago, sus dueños de la tierra, con sus trapos de lujo y su pobre osamenta, sus defensas gastadas, sus gastos de defensa, con su gesta invasora, el norte es el que ordena. Pero aquí, abajo, cada uno en su escondite, hay hombres y mujeres que saben a qué asirse, aprovechando el sol y también los eclipses, y apartando lo inútil y usando lo que sirve. Con su fe veterana, el sur también existe, con su corno francés y su academia sueca, su salsa americana y sus llaves inglesas, con todos sus misiles y sus enciclopedias, su guerra de galaxias y su saña opulenta, con todos los laureles, el norte es el que ordena. Pero aquí, abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite, y hay quienes se desmueren y hay quienes se desviven, y así entre todos logran lo que era aún imposible, que todo el mundo sepa que el sur también existe. Y este poema viene muy a colación porque parece que el norte, precisamente el norte de América, el norte de Europa, están localizados los países poderosos y al sur los países más pobres. Pareciera, y esto es como una interrogante, que esta pequeña parte del mundo que es Latinoamérica parece que está condenada a la pobreza, parece que está condenada a exactamente todavía. Y como entrada había comentado que Nicaragua está siendo objeto de una intromisión, pero también hay que seguir, creo que aquí va a haber un asunto que va a provocar un poco de que ha venido ocurriendo con el presidente Daniel Ortega Saavedra. Porque si bien Estados Unidos, como en otros países de América Latina, está involucrado en desestabilizar algunos países, también hay que ser objetivos y ver qué punto o hasta dónde están siendo, si no directamente, sí indirectamente culpables de que esta situación la esté aprovechando Estados Unidos.
Actualmente estamos observando una agresión como no se había dado hace algunos años, e incluso ahora también con Cuba. Cuba parece que tenía cierto avance por el gobierno de Obama, pero llega Trump y echa todo para abajo. Y nuevamente mete a Cuba en un estado de alerta en el que parece que otra vez regresamos a lo que era una guerra sucia contra Cuba. El caso de Venezuela es un caso que desde mi punto de vista contrasta mucho con lo que está ocurriendo con Nicaragua. El caso de Venezuela es un gobierno que está completamente opuesto a las injerencias norteamericanas. El caso de Nicaragua es un gobierno que de alguna manera por su actitud está induciendo y está dándole la puerta de entrada a Estados Unidos. Daniel Ortega, y no solo es verlo desde fuera, se ha equivocado en esto, porque así como de alguna forma la Unión Soviética en su momento se equivocó en llevar el socialismo, lo está repitiendo Daniel Ortega, y eso naturalmente que se confunde y abiertamente se está haciendo culpable a Estados Unidos. Por supuesto que Estados Unidos está aprovechando la situación que le está pintando de maravilla. Sin embargo, Nicaragua no es un objetivo tan necesario para Estados Unidos. Lo fue, por supuesto, en el 79, con la revolución, y lo fue porque estaba, después de Chile, estaba abriendo el cauce para el resto de América Latina como un ejemplo a seguir de lo que podría ser un estallido en toda la región por parte, si ya bien, no bien de gobiernos socialistas, sí por lo menos gobiernos democráticos. Actualmente Nicaragua, desde mi punto de vista, no representa un punto neurálgico para la economía norteamericana. Pero sabemos que todas las injerencias gringas, su punto de partida tiene en las cuestiones económicas, y con las cuestiones económicas se van desarrollando de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a los grandes empresarios, la estrategia a seguir en los diferentes países. No emplea en la actualidad Estados Unidos la misma estrategia con México que como lo está haciendo con Venezuela, porque los gobiernos mexicanos han sido pusilánimes. El gobierno de Venezuela no. Ahí tiene que utilizar otra estrategia. Ahí no tiene Chicago Boys como los tiene en México. Entonces, de alguna forma, pues esa estrategia es de acuerdo a la facilidad o a la forma, a la manera en que pueda manipular a los gobiernos de la región. Entonces, las estrategias, y esa es mi primera participación para darle el micrófono al profesor, que de acuerdo a las circunstancias y a los países en que se involucra Estados Unidos, de alguna manera es la puerta abierta que puede encontrar en esos mismos países. Cuando encuentra la puerta cerrada por parte de los gobiernos, pues se emplea la guerra. Y en el caso de México, pues se han empleado otros métodos, como ya lo hemos comentado, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo del país de que se trate, pues va a ser la estrategia que utiliza Estados Unidos. Pero yo sí hago hincapié en que habría que ver y habría que analizar un poco, en el caso de Nicaragua, el actuar de la pareja presidencial. Esa pareja que lamentablemente está dando mucho que desear. Y no solo a nivel exterior. De manera interna hay una crítica fuerte contra el gobierno, contra su pareja, porque detentan un enorme poder en la actualidad. Ortega se ha reelegido 11 años, estuvo desde que se formó la Junta de Gobierno en el 79 hasta 85. De 85 a 90 se tiene el primer mandato. Y después, bueno, ahí se interrumpe 3 veces por la oposición que toma el poder y él regresa. Y bueno, esta es mi primera participación para entrar un poco en el tema y ya les cedo el micrófono al profesor.
Bueno, muy buenas noches, gracias por la invitación del colectivo. Miren, como historiador tengo ciertos defectos, ¿no? Entonces yo voy a dar una digamos, interpretación histórica sobre por qué, para explicarnos por qué hay un asedio muy fuerte de los Estados Unidos hacia los países latinoamericanos. Hay que hacer un tanto de historia, pero no nos vamos a ir tan lejos. Voy a dar unos datos estructurales para que se entienda el asunto. ¿Cuál es el interés de los Estados Unidos para digamos, asediar a América Latina? Esto se va a dar, digamos, a partir de los años 80, podemos empezar a analizar el tema. Y tiene que ver con que en los años 80, bueno, a finales de los años 70, ¿no? Ustedes sabrán que hubo dos crisis fundamentales en el mundo. Uno es la crisis de la deuda y otro es la crisis del petróleo, ¿no? De los precios del petróleo. Estas dos crisis van emparejadas con una crisis a nivel internacional masiva del capitalismo. El capitalismo en los finales de los años 70 empieza a tener crisis. ¿Cuál es la crisis para las élites mundiales? Que el capitalismo, digamos, empresarial, ¿no? El capitalismo industrial deja de tener ganancias. Ese es el problema fundamental que va a cambiar el mundo a partir de los años 80 y hasta lo que vamos ahora, ¿no? En el siglo XXI. ¿Por qué digo esto? Y es importante saberlo. Y eso tiene que ver, por ejemplo, si ustedes quieren formarse políticamente, son datos que deben de conocer y entender muy bien. El capitalismo previo a los años 80 es industrial. El capitalismo posterior que se va a generar es financiero. Eso es muy profundo. Esa pequeña observación es profunda. ¿Por qué? Porque va a cambiar todo. Y se empieza a hablar de que después de los años 80 se va a crear una era postindustrial, ¿no? Y vamos a llegar con la era o la monetización del capital, donde la reproducción del capital, digamos del capital, del dinero, de la producción, se va ya a lo financiero. Eso es importantísimo, ¿no? Las izquierdas a nivel internacional no tienen propuesta, al contrario, la Unión Soviética se está cayendo, se está hundiendo, ¿no? En los años 90. El socialismo, como ya lo adelantó el compañero, el socialismo soviético para mucha de la izquierda internacional ya no es el camino, ¿no? Ese socialismo, no el socialismo en general, sino ese tipo de socialismo soviético stalinista, ¿no? Entonces no hay alternativa. Incluso mucha de la gente de izquierda va a hacer alianzas con la derecha y van a implementar a lo largo de todo el mundo el neoliberalismo. ¿Por qué se implementa el neoliberalismo? Porque es una forma de salir de la crisis del capitalismo industrial y se genera otro capitalismo que es el capitalismo financiero. Pero para que exista este capitalismo financiero tiene que aniquilarse al Estado keynesiano, al Estado benefactor, a ese viejo Estado benefactor que venía funcionando y que bajo la idea del Estado de bienestar es la siguiente: necesitamos estabilidad económica y la estabilidad económica se tiene que dar a partir de un diálogo entre los trabajadores y el capital. Por eso el Estado keynesiano, el Estado de bienestar, existían derechos sociales, económicos y políticos. No en todo el mundo, en el caso de América Latina, los derechos políticos nunca han existido. Hemos estado en países que son, como el mexicano, autoritarios, ¿no? Pero eso es lo que vivíamos. Por ejemplo, cuando mucha gente dice, estábamos mejor con el PRI, con ese PRI de antes de los años 80, ¿no? Incluso los neoliberales como Salinas de Gortari y los siguientes van a destruir al propio PRI. No solo la elección que acabamos de tener destruyó al PRI, su destrucción viene desde los años 80, ¿no? Va a ser Salinas el que va a eliminar este tipo de partido. ¿Por qué? Porque los partidos políticos anteriores al neoliberalismo son distintos a los de ahora. Por eso ustedes pueden ver, ¿no? Por ejemplo, los partidos políticos de ahora, muchos apelan a que no existe ideologías, no existen, y por eso brincan de un partido a otro. Un día puede ser
priista, después perredista o después perredista panista, ¿no? Porque está ese asunto del fin de la historia, ¿no? O sea, el fin de los relatos, de estas revoluciones socialistas, eso dicen se acabó, aunque no sea cierto, eso es más bien una ideología, eso permanece y sigue, ¿no? ¿Por qué quieren destruir el Estado y lo destruyeron, ese Estado benefactor? Porque una parte de cómo se va a constituir el nuevo capitalismo requiere que la crisis de la deuda se resuelva. ¿Cómo se va a resolver? No hay dinero, todo el mundo está endrogado. Ustedes recordarán muy bien cómo en los años 70, 80 México tiene una crisis impresionante. Esa crisis se va a resolver de una manera muy simple para los capitalistas y para los grupos de élite a nivel internacional. Pues que paguen los trabajadores. ¿Cómo? Quitándole los derechos, bajándoles el salario, subiendo las jornadas laborales. Y así es como, ojo, hay un dato muy importante que casi ya no se habla de la deuda externa. Así es como se va a pagar la deuda externa, bajando salarios, explotando el trabajo, o sea, generando más riqueza. Por eso el Estado se achica, ¿no? Esa es la etapa neoliberal. Entonces, después de esto, en los años 90, en América Latina, por el descuido también de los estadounidenses, porque se van a meter al Medio Oriente y otras partes del mundo, y también por la fortaleza y la propia historia de los pueblos latinoamericanos, se va a empezar la experiencia y el ciclo progresista, que empieza en el año de 1992, cuando Chávez da el golpe de Estado, y después en su elección en 1999. Y este ciclo se va a cerrar, hay varias discusiones, pero se va a cerrar en el 2017, cuando Correa ya deja el cargo de presidente porque ya tuvo 2 periodos presidenciales, ¿no? ¿Qué es lo importante de hablar? Y me voy rápido, ¿no? Que son gobiernos antineoliberales. No son gobiernos socialistas, esto también hay que aclararlo muy bien. Ni el gobierno de Chávez, ni el gobierno de Lula, ni el gobierno de Evo, ni el gobierno de Correa. El único gobierno socialista hasta ahorita es el cubano. Y creo que ya va a cambiar porque hace un par de semanas cambiaron la Constitución y en la Constitución ya hablan de propiedad privada, ya no es propiedad social, ¿no? Entonces estamos esperando qué va a suceder. Es un proceso muy complejo y muy difícil para los cubanos, ¿no? Como son antineoliberales, ellos también se llaman que son neokeynesianos. ¿Qué quiere decir esto? Que retoman el eje político del Estado, pero también el eje económico. Recordemos que los neoliberales apelan que el Estado no debe de meterse en los asuntos económicos, por eso abren al capital extranjero, porque creen los neoliberales que va a haber un desarrollo a partir del mercado, que es algo falso. Pero los gobiernos populistas o progresistas de América Latina piensan lo contrario. El Estado, en términos políticos y económicos, se tiene que fortalecer nuevamente y se tienen que hacer 3 cosas. Tiene que ampliarse la democracia, ¿no? Tiene que ampliarse por la vía electoral, por eso no son socialistas, porque hay elecciones libres, pero son liberales, ¿no? Tiene que ampliarse la vía electoral, tiene que ampliarse la participación política, la democracia política, la participación del Estado en la economía, tiene que redistribuirse la riqueza, cosa que ya no se hacía. Por eso los odian los estadounidenses y las derechas latinoamericanas dentro de cada país. Porque además, por ejemplo, las derechas latinoamericanas, que la mayoría de ellas son grupos que tenían que ver con las empresas nacionales y que estaban en quiebra, con el neoliberalismo se vuelven a enriquecer, ¿no? Con este modelo de entre comillas, desarrollo. Cuando viene el ciclo progresista, 1992-2017, hacen todo lo contrario estos gobiernos. Algo que está proponiendo, por ejemplo, el nuevo gobierno, que va a tomar el Estado y va a tener una importancia política, económica y en todos sus niveles, ¿no? Eso es el asunto. Entonces los estadounidenses, después de sus derrotas en Medio Oriente y en otras partes del mundo, pero principalmente en Medio Oriente, regresan a su país y se dan cuenta que hay un bloque económico nuevo. Ustedes recordarán que el UNASUR es un bloque económico, ¿no? Que está formado por varios países de Sudamérica. Ese bloque económico es importante. ¿Por qué? Porque las economías ahora se organizan a partir de bloques económicos, ¿no?
Por ejemplo, a nosotros los mexicanos nos hicieron meter en el bloque del norte, en el bloque del TLC, digamos así, que para los mexicanos no nos ha beneficiado, al contrario, tronó toda nuestra economía nacional, ¿no? Entonces, después de que en Brasil gana Lula, en Argentina gana Néstor Kirchner, en Bolivia gana Evo Morales, en Nicaragua hasta el 2007 gana Ortega, y en Ecuador gana el presidente Correa, ya no solo se trata de un asunto nacional de sus propios países, sino es un asunto regional y intentan crear un mercado. Ese mercado, para los estadounidenses, digamos que es el peor enemigo para su economía. Ustedes sabrán que el capitalismo es expansivo. El capitalismo no se puede dar en un solo país. Los capitalismos desarrollados necesitan expandir su mercado hacia otros países. Y lo que se encuentra en los años finales de los 90 y principios de los 2000 es que los gobiernos latinoamericanos, los que hablamos de estos países, Brasil, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, El Salvador y Cuba, son países que son autónomos y que han constituido una economía autónoma, la cual no les permite que sus capitales inviertan, los capitales estadounidenses no se puedan invertir en esos países. Y ese es el punto central por el cual los Estados Unidos crea una estrategia que se le ha llamado una guerra de cuarta generación, ¿no?, para recuperar la hegemonía en este espacio que se ha perdido. Y ese es el asunto. Pero no es una intervención como la de los años 60, 70, donde dan golpes de estados directos y violentos, ¿no? Sino se le ha llamado que son golpes de estados blandos, ¿no? Donde, ¿cómo? Esto tiene que ver por digamos, un hecho histórico importante en estos países de América Latina. Estos países progresistas nunca han roto con el sistema liberal democrático, por lo tanto, tienen legitimidad política y popular. No han roto con él, siempre ha habido elecciones, incluso en Cuba hay elecciones. Por ejemplo, cuando los estadounidenses dicen, es que había un dictador, Fidel Castro, y después su hermana, no es cierto. Hay un poder popular, también hay un parlamento, hay elecciones, y son elecciones más rigurosas, ahí no llega cualquiera, ni siquiera se necesita partido político en Cuba para poder lanzarse como un candidato a un cargo, ¿no? Pero en Venezuela, en Argentina, incluso en Chile, que también con Bachelet hubo un proceso importante, ¿no?, un gobierno democrático, no rompen con la legalidad, digamos, de la vía electoral liberal. Por lo tanto, los estadounidenses, y además hay un apoyo internacional, porque aquí quiero meter algo importante. Brasil es importantísimo, más que Venezuela, porque Brasil sí es una economía, es la economía más desarrollada en América Latina, y sigue produciendo, por ejemplo, es el único país latinoamericano que produce su propio armamento, por ejemplo. Tiene una industria espacial, aeronáutica, tiene energía atómica y tiene muchos recursos naturales, ¿no? Y tiene universidades por todos los estados, ¿no? No es como aquí que, por ejemplo, tenemos 4 universidades. Ellos tienen 20 universidades en cada estado, pero eso es a partir del gobierno de Lula, ¿no? Entonces, y Lula es importantísimo analizar su periodo. ¿Por qué? Porque no solo vas a tener una recepción, una influencia en América Latina, sino en el mundo. Va a ser un partícipe en tratados internacionales, y entonces es una voz, incluso es nominado para el Nobel de la Paz. Entonces le da presencia política, pero también económica con el bloque del UNASUR. Es uno de los pistones, junto con Venezuela, pero también con Cuba, porque Cuba, a nivel teórico, es un sostén importante para este proyecto progresista. Y cuando por ejemplo, en el segundo periodo de Chávez, Estados Unidos, con apoyo del gobierno de derecha de Colombia, en un conflicto que existía entre Colombia y Brasil, trataron de hacer una intervención, pero Brasil no lo permitió, porque las declaraciones que hacía Lula eran importantísimas. Lula decía, si hay una intervención, yo estoy del lado de Venezuela, y eso se va a armar en grande, y Estados Unidos se ha replegado. Por lo tanto, desde ese momento se dan cuenta
que un presidente como Lula no puede continuar, porque va a hacer una defensa hemisférica. Y igual Chávez, ¿no? Por eso está la tesis o la hipótesis de que la envenenan, ¿no? Y los cubanos es lo que aseguran, sí, ese señor fue envenenado, ¿no? Y entonces tienen que armar una nueva estrategia, ya no pueden dar golpes de Estado, porque también, como decía la compañera, en América Latina, como en el caso mexicano, la movilización social y popular se ha fortalecido. Por lo tanto, un golpe de Estado no se sabe si va a ser exitoso o no. Por lo tanto, se tiene que generar una nueva política intervencionista de los Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, esta política de golpes blandos, ¿no? Tiene ciertas digamos, esteras, ¿no? La primera de ellas, que hemos visto en todos los países que formaban parte de la UNASUR, es la guerra económica, ¿no? El caso específico que podemos tratar como ejemplar es el de Venezuela. ¿Cuál es el problema de Venezuela? Dicen, bueno, Venezuela y el gobierno chavista está manteniendo su gobierno y su estado de bienestar a partir de que los precios del petróleo están elevados. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues abaratar el precio del petróleo a nivel internacional. ¿Cómo lo abaratamos? Y los estadounidenses son muy claros y dicen, empecemos a explotar nuestros pozos petroleros para inundar el mercado y para no comprarles, y eso fue lo que bajó el petróleo. Por lo tanto, la economía venezolana, que estaba sostenida por el petróleo, entra en una crisis profunda. Pero además hay otro dato importante. El compañero también ha hablado de errores de los compañeros de Nicaragua. Pues en Venezuela también hubo errores. Uno de sus mayores errores es que el Estado chavista nunca pudo, digamos, dominar desde el Estado el mercado y la distribución de los alimentos básicos. Ese es un gravísimo error. ¿Por qué? Porque es la derecha, o sea, los empresarios y la derecha en Venezuela es lo mismo. Y entonces los empresarios, que son la mayoría de derecha, empiezan a hacer la guerra económica. ¿Qué empiezan a hacer? Especular con los precios. Especulan con el dólar también. Ellos levantan el dólar. Por ejemplo, el dólar devaluó al bolívar de una manera drástica, pero de manera artificial, porque estos empresarios estaban apoyados por los estadounidenses. Por lo tanto, también hay otra política importante. Por ejemplo, CNN es importantísimo para la guerra de cuarta generación. ¿Por qué? Porque hay que desinformar más que informar. Por lo tanto, ¿quién tiene la culpa de que haya hambre en Venezuela? Pues el gobierno venezolano. Cosa que no es cierta. La realidad es que los empresarios y la derecha venezolana han hecho esta guerra económica y no llegan los productos de primera necesidad a Venezuela y la gente no tiene con qué comprar, y aparte han devaluado el bolívar. O sea, la gente para comprar, no sé, un agua, pues saca un fajo de billetes de este tamaño, ¿no? Así. Entonces está devaluada, le devaluaron su moneda. Entonces, eso es parte fundamental de la guerra de cuarta generación. La otra, se arman fundaciones y ONGs que hacen el trabajo que a veces la izquierda no hace en América Latina. Ese es un punto fundamental y por eso es importante este tipo de círculos de estudio o de colectivos. Porque, hay que decirlo también muy claro, muchos de estos gobiernos también le tienen miedo a sus pueblos porque piensan, y es que además si es real, pues, el pueblo quiere radicalizar los procesos, pero los gobiernos progresistas no. Por lo tanto, no se trabaja políticamente, no hay estructuras. El caso que ponemos de ejemplo es el caso de Ecuador. Por ejemplo, Alianza País, que es el partido que formó Correa para llegar al poder, es un partido bien pequeñito, y además de élites intelectuales y de élites políticas, pero no tiene estructura territorial, digamos, no tiene estructura barrial. Entonces los ciudadanos no tienen un instrumento de participación política como partido.
Por lo tanto, cuando se termina el periodo de Correa, la derecha, que tiene dinero, tiene posibilidades, que tiene todo el apoyo de los Estados Unidos, puede movilizar contingentes, pero también puede ser una alianza con el que se creía sería el sucesor de Correa, que es Lenín Moreno. Y Lenín Moreno se pasa a la derecha y hace una negociación. Y no se movilizan, porque además también Correa cometió un grave error también: atacar a uno de los grupos sociales y políticos más importantes, que son los indígenas. Nunca entendió el proceso, que es algo que puede pasar también con López Obrador. En el caso de, no solo del EZL, el EZL es un grupo pequeño que tiene mucha recepción, pero en el país hay grupos indígenas que están mejor, también están organizados. Entonces también pasó eso. Y los estadounidenses son bien hábiles. ¿Por qué? Porque tienen a la USAID, por ejemplo, metida. La USAID, que es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, se mete en todos lados y va ganando la batalla política y cultural desde los años 90 en varios países de América Latina, incluyendo Brasil. Por eso Evo Morales, hace ya unos 4 o 5 años, expulsó a la USAID. Y Bolivia es el gobierno más fuerte ahorita, porque ellos se han hecho un trabajo barrial y se han hecho alianza, porque además Evo Morales pues es un líder indígena, un líder pocalero, y no ha perdido, digamos, no ha perdido contacto con cierto núcleo de ese movimiento social y popular, ¿no? Y entonces este asedio, que es ideológico, que es económico, poco a poco va dando resultados y llega a su última estrategia, que es una guerra judicial. Hay que demandar a los expresidentes que quieren ser nuevamente presidentes, o hay que encerrarlos en la cárcel, como el caso de Lula, ¿no? ¿Por qué encierran a Lula? Porque obviamente en cualquier elección arrasaría, igual como arrasó López Obrador, igual con esa cantidad de votos arrasaría, porque además pues hay más población, es más grande Brasil, ¿no? ¿Por qué esta guerra de cuarta generación? Pues es muy obvia, por lo que dije anteriormente. Porque estos gobiernos, como no permiten que los capitales transnacionales, principalmente estadounidenses, no se inviertan en estos países, la guerra de cuarta generación, el objetivo máximo es abrir esos mercados para la economía estadounidense. Mayormente ahora con Trump. ¿Por qué? Porque lo que quiere Trump es defender su propia economía. Él ya no es un neoliberal, ¿no? Pero sigue siendo un derechista, y él concibe la economía como la economía anterior, donde América Latina es su patio trasero, y América Latina es necesario para que los capitales estadounidenses crezcan. No pueden crecer como no lo crecieron en la década de los 90 y los 2000 con los gobiernos progresistas. Entonces el objetivo principal es ese: tomar nuevamente el control de los estados a partir de gobernantes de derecha títeres, como el caso de Kirchner Macri en Argentina. Es el caso ahorita más evidente de cómo retorna un proyecto nuevamente neoliberal. ¿Qué significa un proyecto neoliberal? Que las riquezas nacionales no se queden, ni haya distribución de ellas al interior de esos países, más bien que salgan hacia los Estados Unidos. Y ese es el asunto ahorita, ¿no? Y ahí me quedo para que se empiece a dialogar. Bien, si bien es cierto que todo este tipo de agresiones surge en momentos de crisis, y una de estas crisis económicas pues está padeciendo Estados Unidos y naturalmente parte de Europa. Es curioso porque cuando hablamos de intromisión norteamericana pareciera que es únicamente Estados Unidos, y dejamos de lado que Estados Unidos tiene gran alianza con los países del primer mundo europeos. Pues ahí está Alemania. Francia, Alemania, Suiza. Son países de los llamados primer mundo que tienen una dominación económica.
así que todas sus alianzas económicas, militares, políticas, pues siempre han estado juntos. Entonces, no perdamos de vista que una injerencia norteamericana tiene el aval europeo. Y que en ese sentido estamos siendo un poco injustos en culpar únicamente a los Estados Unidos cuando la injerencia es en gran parte de países europeos. Cuando se desata una crisis, naturalmente que lo primero que buscan los países en crisis pues es recuperar ese poder. Y para esto pues se van a valer de infinidad de argumentos, de formas para hacerlo. Y uno de los poderes importantes pues, es el poder económico. Y el poder económico pues lo van a buscar de diferentes maneras, como lo hemos comentado ya. Es curioso porque una de sus preocupaciones de los países desarrollados o los países neoliberales pues es el acaparamiento de los mercados. La mayoría de los países latinoamericanos, excepto Brasil, como ya lo comentaba el profesor, pues no tienen un desarrollo tecnológico. No tienen desarrollo tecnológico que les permita ser un tanto independientes de los países económicamente poderosos. Y desde ahí ya empieza una sojuzgación importante. Una sojuzgación que va a ser prácticamente coludida con los gobiernos, que no les interesa en lo más mínimo tener un desarrollo científico. Porque de alguna forma eso es parte del control también. En el caso de México no tenemos un desarrollo científico ni tecnológico. ¿Por qué? Pues porque precisamente yo pongo o hago mucho énfasis en el gobierno mexicano porque es el más claro. Yo creo que es el peor de los gobiernos en décadas de toda América Latina. Yo creo que ni en la actualidad Macri le va a llegar a alguno de esos presidentes. Han sido gobiernos centralistas a más no poder y todavía más allá. Han firmado infinidad. México creo que es uno de los países que más tratados internacionales ha firmado, pero los que no cumplen. Y uno de los tratados que más le ha perjudicado y que ahí sí cumple son los tratados económicos. Tratados económicos y de comercio. Y que en ese sentido, pues el más reciente es el TLC. Un tratado que desde que lo firmó Salinas, pues se veía que iba a ser una dependencia total, un entreguismo total a Estados Unidos y a Canadá. En la actualidad, los recursos energéticos están jugando un papel preponderante y precisamente de alguna manera destacan las agresiones más abiertas contra los gobiernos de Brasil y de Venezuela, que son productores importantes de petróleo, pero además naturalmente por los gobiernos que encabezan un tanto populares. En ese sentido, pues Estados Unidos está utilizando una estrategia diferente de injerencia a como lo puede estar utilizando con Nicaragua. A Nicaragua no le importa tanto, y no le importa tanto en tanto un punto de referencia para saber qué tan importante puede ser el país en el que puede intrometerse, pues es la comunicación, la información. Y CNN, que yo sepa, no ha hecho tanto escándalo en el caso de Nicaragua como lo ha hecho con Venezuela. En el caso de Venezuela han exportado una infinidad de cantidad de gente pagada para que constantemente esté denostando al gobierno de Maduro y en su momento también al gobierno de Chávez. En el caso de Nicaragua no está siendo así. Únicamente pues se da un poco ahí la crítica hasta cierto punto permitida, pero no es tan escandalosa como lo está haciendo con Argentina, como lo está haciendo con Brasil y repito, como lo está haciendo con Venezuela. Nicaragua está haciendo, creo que se está equivocando garrafalmente en la política, porque lejos
de enmendar el error político de la pareja presidencial está cayendo en la represión. Una represión que no se entiende, una represión que se generaliza y además trata de descalificar a quienes lo critican. Nicaragua, como sabemos, es un país que parece curioso que se den tantísimos poetas. Y los poetas han sido personajes importantes, o fueron personajes importantes durante el proceso revolucionario. Uno de ellos, pues, es Ernesto Cardenal, Gioconda Belli. Pues a estos dos poetas el gobierno nicaragüense se ha cansado de estar denostándolos, de desprestigiarlos, de decir que son gente que está pagada por intereses externos. Viene ahí al gobierno nicaragüense regresar a la mesa del diálogo, pero parece que por ahí no va su tendencia. Los tratados de comercio han sido un control bastante positivo para los Estados Unidos, porque a través de ello están sometiendo a los países que no producen. Tratados de comercio que finalmente son contraproducentes a los países donde se acuerdan. Y uno de ellos, pues, es México, ¿no? Es absurdo que un país como México, que produzca o que sea tan rico en petróleo, tenga que importar gasolina. Es absurdo. Pero bueno, lo que les comentaba hace un momento es que pues, los gobiernos que tenemos son entreguistas y que ellos ven únicamente su beneficio, y un beneficio que naturalmente está avalado por los norteamericanos. Los norteamericanos pues saben perfectamente que tienen bien agarrados a los gobiernos porque han sido usurpadores, porque se han robado elecciones, pero que finalmente saben que este tipo de gobiernos son los que le van a funcionar. Por eso no pegan tanto los delitos. Incluso estos gobiernos ofrecen más de lo que está escrito en los tratados internacionales que tienen con las potencias. Si las potencias piden un pozo petrolero, pues los mexicanos son tan modadosos que le entregan 5, ¿no? Porque parte de eso es la ganancia de ellos. Entonces, en México, hasta los gobiernos, hasta este gobierno, pues difícilmente iba a haber una intromisión directamente por parte de los Estados Unidos. Pues no, porque para eso tenían estos presidentes que se han educado en las mejores universidades, desprestigiando a las universidades, porque la verdad es que han dejado mucho que desear incluso como estudiantes, ¿no? No es así en el caso de los países de Sudamérica. Son países que se han mantenido, gobiernos que se han mantenido en una postura de respeto. Y que en ese sentido, bueno, los Estados Unidos no van a permitir que cunda ese ejemplo en más países, sobre todo del centro y de Sudamérica. Juega un papel relevante la postura que va a tener López Obrador. Se han creado infinidad de expectativas que es un tanto curioso porque se le exige a un presidente mucho más en 6 meses previos a la toma de poder que en 5 años y medio al presidente actual. Y a los anteriores pues no se diga, ¿no? Jamás se les exigió algo, jamás se les pidió algo, nada. Pasa pero bueno, ese es en adelante. Creo que esa va a ser la tónica por parte de la derecha: estar hostigando, presionando, obligando al gobierno a que cumpla lo que en su momento no obligaron a los gobiernos anteriores a que cumplieran. Al que sigue, pero bueno, creo que yo recuerde es ocasión única en las que habitan 2 presidentes actualmente. Uno de hecho y el otro elegido. Entonces, bueno, esta circunstancia nos lleva nuevamente,
y no solo a México, sino a nivel internacional y sobre todo a Sudamérica, como ya lo han expresado algunos presidentes. Otra vez, México va a ser el centro de la política continental, porque va a depender mucho el papel que haga López Obrador para la contención norteamericana hacia el resto de Sudamérica. Si bien países sudamericanos últimamente se habían decepcionado de los presidentes mexicanos, creo que tenemos la oportunidad, y en este caso por López Obrador, de volver a convertirse en el hermano mayor, porque va a ser una contención y un ejemplo enorme para el resto de los países sudamericanos, y además para fortalecer a los que están en estos procesos de gobiernos legítimamente democráticos y además gobiernos populares. López Obrador está en una situación, desde mi punto de vista, muy difícil, y aquí cuenta mucho, otra vez, lo que siempre se ha exigido a la izquierda y nunca lo ha hecho: los grupos de apoyo, las células, lo que de alguna manera está escrito incluso en la Constitución, que tienen que formarse las bases, los cuadros, escuela de cuadros. De otra manera, yo preveo un tanto ciertas decepciones en el gobierno de López Obrador, porque son tantas las expectativas que naturalmente va a ser complicado que las cumplan. Y uno de ellos lo estamos viendo con la gente de Atenco. Están en todo su derecho de exigir, pero me parece que están equivocando el objetivo. Si bien el responsable en el futuro es sobre López Obrador, ¿por qué en su momento no le exigieron o no se ha manejado tan vehementemente contra Peña Nieto desde la represión y ahora con el nuevo aeropuerto? Pues no. La derecha está metida. No interrumpan. Y aunque de alguna manera sabemos que esto era previsible, si no hay una estrategia con todo esto que ya se está viendo, sí va a tener varios descalabros el gobierno de López Obrador, y va a tener descalabros en lo interno. Se han manejado incluso diferencias ya con la que va a ser secretaria de Gobernación por el caso de los magistrados, cuando se les pidió que redujeran su salario. Pues ella no estuvo de acuerdo, ¿no? Dice que no. Bueno, creo que son situaciones que ponen, aunque sea quizá algo que vaya platicado en corto en ellos para ponerse de acuerdo, es algo que se tiene que tener muy, muy en cuenta. Y me extraña porque de alguna manera la gente que está llegando al gobierno de López Obrador, pues es gente que se supone que ya estudió el plan alterno y parece que no se han enterado cuáles son los objetivos de este plan. Entonces, bueno, está llegando gente de todas las tendencias que se prevé difícil que haya acuerdos, y esto naturalmente que va a prevalecer como un ejemplo hacia América Latina, en aras de construir un país donde se involucre a toda la población, en aras de tener una inclusión de todas las tendencias, pues hay muchos riesgos. Uno de los riesgos que de alguna manera se vivieron en el caso de México con Madero, que tuvo errores, que incluso su propio hermano le hacía la observación de que lo van a traicionar y de que tal personaje no es de confiar, pues no cayó. Otro de los errores, aunque tiene sus salvedades, fue en el caso de Chile, que bueno, ahí finalmente las cuestiones militares pues no las podía modificar, pero sin embargo fue lo que a fin de cuentas da el golpe de Estado. Son errores que de alguna manera pueden, con sus respectivas diferencias, presentarse en el caso de México.
Y esta expectativa enorme que ha creado, e incluso no solo en América Latina, sino en gran parte de Europa, en España, por el idioma en común, hay mucha comunicación, puede dar al traste, puede tener ahí descalabros importantes. Y bueno, los enemigos permanentes de... Yo, la verdad, no encuentro una palabra para definir el gobierno de López Obrador. No es de izquierda. Plural, pues yo no lo creo. Es una alianza nacional. Es una alianza, pero ¿una alianza de qué tipo? ¿Hacia dónde va? Y algo Contra la corrupción. algo que de alguna manera a mí en lo personal no termina de gustarme es que se estén dando o que se pretenda dar paliativos a la pobreza con tantas becas, con tantos apoyos. Yo siento, y aquí ya me estoy saliendo un poco del tema central de lo que tendría que ser con el aspecto de América Latina, que se están creando demasiadas ONGs incluso, pero se están creando ONGs como sustituto de una política importante o una política que trascienda para acabar con la pobreza. No hay un programa que termine con la pobreza. Regresando al resto de América, de los países. Yo creo que de alguna forma el gobierno de Estados Unidos está repitiendo lo que frecuentemente ha hecho, las intervenciones. De diferente manera, pero está haciendo. Los energéticos es el punto central de todo esto. Las minas, el petróleo. Otra vez empieza a jugar con esa política petrolera donde parece que se había quedado ahí relegada en los años 70, 80, sobre todo con los países árabes, mayores productores de petróleo. Pareciera que, aunque la tecnología está avanzando a pasos agigantados y que se están buscando formas de energía alternativas, pues el petróleo vuelve a ser algo fundamental en todo esto. Y el petróleo, como punto central, además del control político y económico, es lo que más le está importando a Estados Unidos en el caso de Venezuela y de Brasil, que son los países a que más abiertamente se ha visto la intromisión de los Estados Unidos. Entonces, bueno, yo termino en esta parte diciendo que el acaparamiento de la riqueza por parte de los países de primer mundo no tiene límite. Parece que, como dice Obrador, no tienen llenadera. O sea, entre más tienen, todavía pretenden explotar más a los pueblos. Ahora, el otro punto que está siendo central en cuestiones de arrebato, de despojo, es el agua. El agua está siendo algo fundamental en toda esta guerra de injerencia norteamericana. Y bueno, le doy ahora el micrófono a compañero para que siga con esta situación. Miren, sí podemos tomar los casos de América Latina como para ir viendo nuestro propio escenario mexicano, ¿no? Pero mientras Obrador no gobierne, no podemos analizar algo que no existe. Hay tendencias. Por ejemplo, yo lo único que puedo decir es que si el gobierno de Obrador se constituye en un gobierno de transición democrática, como nos lo han ofrecido en todo el mundo desde los años 80, 90, con eso ya ganamos. Y puede ser que el próximo sucesor de él, que sea ella o él, haga cambios más profundos, pero además el motor no solo es la institución del Estado, bueno, el gobierno, sino somos todos, ¿no? Esto es porque soy historiador, no puedo analizar algo que no existe. No se puede.
Ahora, ¿por qué digo que América Latina puede ser nuestro espejo? En el caso de Nicaragua, que no hablé casi nada de él, porque es un tema más específico, es muy contemporáneo. Nicaragua lo que representó para la generación de los años 80, 90 es la posibilidad de una revolución popular a través de las armas, ¿no? Pero si hacemos un análisis, la verdad es que todo empezó mal. ¿Por qué digo esto? Porque aunque hayan tomado el poder por las armas, aunque hayan derrotado a Somoza, el dictador que estaba en ese momento, en los 70, 79, finalmente logran tomar Managua después de una guerra fuerte y dura, ¿no? En estados en regiones como León, Masaya y otros. Pero había un gran problema. El sandinismo solo es de la costa pacífica. Para que nos entendamos, Nicaragua está dividido regionalmente en dos: la costa pacífica y la costa atlántica. La costa atlántica, el sandinismo no pasó por ahí, digámoslo así. Y la costa atlántica, en realidad, por ejemplo, si uno les pregunta ¿cuántos idiomas se hablan en Nicaragua?, van a decir que no más el español, ¿no? Y no, se habla el inglés en la costa atlántica, se habla creol, se hablan varias lenguas, entre inglés y creol, entre lenguas indígenas, los mosquitos. Ese es un primer elemento. El segundo elemento es que toman el poder, pero ojo, no hacen un gobierno revolucionario. Si ustedes hacen un análisis y van a las fuentes de ese momento, hacen un gobierno de reconstrucción nacional, donde sí había presencia de la derecha, y la familia Chamorro, que era una familia muy importante en términos económicos y políticos. Entonces es un gobierno de reconstrucción nacional que nunca tuvo en el horizonte tampoco el socialismo. La economía era una economía mixta. Por un lado, el gobierno o los sandinistas propusieron cooperativas de producción, pero por otro lado la derecha mantenía sus privilegios y fue una negociación. No pasó como en Cuba, ¿no? O sea, la revolución cubana sí derrotó política, militar y económicamente a la derecha cubana. En Nicaragua no sucedió eso. Por lo tanto, los Ortega, con tal de permanecer en el poder, van a negociar todo el tiempo con la derecha, hasta el presente. E incluso en el año 90, cuando pierden la elección, y la pierden, ¿por qué pierden una elección? Ahí no hubo fraude en el año 90, pero el sandinismo perdió la elección. ¿Por qué perdió la elección? Porque había cometido muchos errores. E incluso todavía cuando se van y abandonan el gobierno, hay una fase que se llama la piñata. Todos agarren lo que puedan, ¿no? Y dejan a Nicaragua sin un peso, ¿no? Obviamente eso no les preocupaba a la derecha porque sabían que iban a recibir financiamiento. El consenso de Washington, que significa que como no hay dinero en los países latinoamericanos para desarrollarse, la única forma es pedir préstamos internacionales. El consenso de Washington dice: sí te damos todos los préstamos que tú quieras, pero tú vas a hacer lo que nosotros decimos. Y entonces, desde los años 90 hasta el retorno de este Ortega, hay un neoliberalismo como el de todos, como el que hemos vivido, el que estamos viviendo todavía en México, despojo, pero nunca hubo un rompimiento de Ortega con la derecha. Incluso Ortega negoció sus privilegios que había obtenido y los de su familia, y de ahí que ciertos grupos de sandinistas se separaran del sandinismo que se le llama histórico, ¿no? Como el poeta que acaba de decir el compañero, que es asediado y atacado porque dice: es que ustedes ya no son sandinistas, ustedes se fueron por otro camino. Regresa a la presidencia Ortega, y aquí hay que ser muy honestos y muy claros, ¿no?
La verdad es que muchos de los que estudiamos el caso de Nicaragua y la gente que estudia América Latina, pues no estábamos conformes con que llegara, pero había un asunto importante. Era importante que llegara en términos geopolíticos, porque se sumaba a la ola progresista contra el neoliberalismo. Y lo siguen sosteniendo aún hoy el gobierno cubano, el gobierno venezolano, por la misma circunstancia. Ahora, yo creo que sí debemos de ser, digamos que en la academia y en nuestra praxis hay que ser muy honestos, la ética interesa mucho. Yo creo que sí hay un levantamiento popular en Nicaragua que va a ser aprovechado por los estadounidenses para ver en qué termina y para intrometerse en los asuntos. Porque además es un levantamiento popular que primero se genera porque a los pensionados se les quita parte de su pensión. Eso es una medida neoliberal. Todas las pensiones ya no son del Estado, sino de los bancos, ¿no? Y los bancos no nos dicen qué hacen. Incluso no sé si recuerdan, hace unos meses, antes de las elecciones, nos dijeron que los que cotizamos en el ISSSTE estábamos financiando el aeropuerto. Sí, eres inversionista, eres accionista. Y nadie nos preguntó. Pues Ortega funcionaba de la misma manera, pero ahí fue peor porque le quitó un porcentaje, como una cuarta parte de lo que recibían los pensionados. Y a ese enojo se suman los estudiantes. Ahora, hay un problema severo en Nicaragua. No hay relevo político de izquierda. El sandinismo, igual que otros gobiernos progresistas en América Latina, no hicieron su relevo político. Por ejemplo, Lula deja a esta Dilma y Dilma no tiene presencia, no tiene imagen, es muy ruda, muy gruesa. Por eso en su segundo periodo tuvo muy baja votación, pero sí las pudo ganar, y las ganó porque hicieron alianza con los partidos que después la van a sacar vía el Congreso, ¿no? Y en Nicaragua lo que ha hecho Ortega es mantener un equilibrio, una negociación con la derecha. Por eso mucha gente está en contra de Ortega, porque aparte es una familia que es patrimonialista, detenta la riqueza y, por ejemplo, tiene concentración de tierras, negocios. O sea, el gobierno para ellos es un neoliberal. El gobierno lo utiliza para hacerse rico. Pero es una encrucijada. No hay relevo, o sea, no hay una fuerza legítima de izquierda, o por lo menos liberal democrática, que tome el relevo. No la hay. Los estudiantes y los jubilados pues no tienen una organización, nada, ¿no? Y porque además Ortega se ha encargado de que no exista ningún partido opositor de izquierda más que el sandinismo. Y entonces tenemos un problema. Por un lado, los Estados Unidos prefieren que se vaya Ortega y poner un gobierno títere, y por otro lado, los gobiernos progresistas que aún quedan en América Latina lo apoyan. ¿Por qué? Porque recuerden, es como el ajedrez. Si tú pierdes un peón, es importante. Claro. Entonces no hay que perder ese territorio o esa nación, porque Ortega va a votar con ellos en la ONU, en la OEA, aunque sepan, cuando uno va a Cuba o va uno a Venezuela, no lo tienen en mucha estima, pero dicen, pero es un mal necesario, y por eso está ahí. Y él lo sabe muy bien y también juega con eso. Entonces es una encrucijada, no se sabe qué va a pasar, está difícil el asunto. Por eso Ortega se defiende y se hace como una tortuga, una concha, ¿no? Vamos a ver qué sucede. A lo que le apuesta Ortega es que la movilización se desgaste en algunos meses y otra vez él entre con quien siempre ha negociado, con la derecha. Y digan, pues, lleguemos al acuerdo de siempre, yo gobierno y ustedes participan en el gobierno y participan también en la piñata, ¿no? Eso es lo que desde mi punto de vista pasa en Nicaragua, ¿no?
Y el asunto es así, es un asunto geopolítico por el cual los gobiernos progresistas siguen apoyando a Ortega. ¿Qué les parece si tienen una ronda de preguntas específicas, por favor? No, sí, yo sé que todos quieren aventarse su rollo, pero concretémonos al tema de Nicaragua, de la América Latina, para que podamos resolver nuestras dudas. Sí, pero pues vayan acercándose, para que les dé tiempo a ellos también a contestar. Por favor, pasen. Toma el micrófono si son tan amables. Ustedes saben cómo son nuestros compañeros. Sabemos que todos tienen dotes de oradores y de... Sí, lo sé, pero lo que nos mata es el tiempo, no es otra cosa. Por acá, mira. Mejor de este lado. De este lado. Gracias, maestro. Gracias. Sí, por favor, para que no nos vaya a jalar. ¿Qué galletitas? ¿Quieres más café? Si ya no tienes. Sí, bueno, entonces... Quiero contarles que a mí me parece muy interesante esta reunión. Yo agradezco que hayamos podido tener estas participaciones. Pienso que a veces se nos olvida que estamos en el contexto del neoliberalismo, y el neoliberalismo es un capitalismo salvaje, asesino, ¿no? Porque de alguna manera los gobiernos intentan confrontar el poder económico que está sometiendo a las sociedades, ¿no? Entonces pareciera ese conflicto. En algunos casos, lo digo en relación a Nicaragua, pero también en relación a México y en relación a todo lo que ha pasado en América Latina. En algunos casos, los gobiernos optan por fortalecer la posición de la población, de recuperar los niveles de vida, etcétera, ¿no? Y en esa misma medida los gobiernos son atacados, asediados o pues sí, atacados, ¿no? Debilitados. Y en el momento en el que los gobiernos intentan una conciliación, pues más bien una conciliación tiende siempre a negociar con la derecha. Claro, entonces la conflictividad se reduce, no se elimina, pero sí se reduce. Esta idea que expusieron los maestros de que a veces los gobiernos tienen miedo de sus poblaciones, pues yo creo que tiene que ver con todo esto, ¿no? De alguna manera los gobiernos, sí, en la medida en que abren espacio para la participación de la población, pues en esa misma medida pues, empiezan a ser objeto de los ataques. Entonces, yo creo que esa es de alguna manera la dialéctica en la que podemos entender los casos que se dan, por ejemplo, de Nicaragua, de Brasil y de México, ¿no? Yo tengo una pregunta respecto de lo que planteaban acerca de las zonas económicas, porque me parece que es crucial verlo de este modo. Pareciera que la conformación de las zonas económicas nos habla de que una región ya va a estar dominada, por ejemplo, por Estados Unidos, o que la UNASUR va a conformar otra zona económica, etc. Pero, ¿qué pasa en el proceso de integración de las zonas económicas? Yo creo que ese es un factor que debe de considerarse también, porque en el caso de México está resultando determinante. Y a mí me parece que de alguna manera hay procesos de especialización económica que también cuentan como factores de poder político. Entonces, por ejemplo, en el caso de México tenemos a 30 millones de mexicanos que están viviendo, consumiendo y dando una imagen de la vida en Estados Unidos. Tenemos una cantidad brutal de recursos del narcotráfico que están determinando la vida en Estados Unidos y en el sur. Colombia, pues también es un centro crucial del narcotráfico. En fin, hay una serie de elementos que creo que tienen que considerarse respecto de la especialización. Además del hecho de que estamos viviendo un mundo muy acelerado en la transformación. Entonces, en la transformación tecnológica, en la transformación genética y en la propia organización.
Entonces, yo lo que quisiera preguntarles es ¿cuál es la consideración que se hace respecto de la reorganización de la vida como entidad, como unidad, como identidad? Nosotros podemos pensar que el siglo XX se caracterizó por la idea de los estados nacionales, pero los estados nacionales son lo que va a prevalecer en el futuro. Es decir, estamos hablando de un proceso de cuestionamiento, de desarticulación y de reconfiguración de una idea, no solamente de los estados, sino de una idea de sociedad o de identidad. ¿Cuál sería esa perspectiva hacia el futuro? Bueno, la mía es muy breve. Entonces, la pregunta es la siguiente: si Correa en estos momentos pues ha desviado su movimiento, ¿existe algún movimiento de izquierda organizado y que sea de los que se están oponiendo y que tengan alguna alternativa a futuro? Sí, buenas noches. Yo voy a hacer una pregunta, pero sí la voy a poner un poco en contexto. Se habla de cómo Ortega en Nicaragua ha hecho acuerdos, alianzas, básicamente con la derecha. Y efectivamente, así en algunas cosas que yo he leído también cerca de Nicaragua lo menciona tal cual. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Aquí vemos, trayéndolo al escenario nacional nuestro, que el gobierno que va a entrar de López Obrador, que ya está haciendo amarres y demás, que ya conformó un equipo que por cierto es variopinto. Entonces, mi pregunta es, ¿será posible que López Obrador, con esos acuerdos, con esas alianzas que está haciendo, en las que ya está, por cierto, de manera muy protagónica Carlos Slim, podrá sustraerse al neoliberalismo su gobierno? Esa es mi pregunta. Yo quiero preguntar sobre cada caso. Ecuador, por ejemplo, ahora con Lenín Moreno, ¿qué está haciendo la organización que queda en favor de Correa, los movimientos sociales? En sí, en cada uno de esos países que permanece un gobierno progresista, ¿cómo han venido trabajando frente a esos ataques norteamericanos y de la derecha, en el sentido económico, político, social, de las bases mismas de las movilizaciones sociales que han hecho frente a esos ataques? Diferente en Argentina y Ecuador, que ya no tienen gobierno, ¿qué están haciendo ahí para contrarrestar eso? Y los que están, como Venezuela, como Bolivia, ¿qué están haciendo para reafirmar y contrarrestar? En el caso de Brasil, en cada uno, a grandes rasgos. Gracias. Buenas noches, compañeros. Yo quiero que tengamos presente que los gringos del Bravo a la Patagonia a todos los presidentes progresistas les jalan el tapete y a todos los demás nos tienen en periodo de hibernación. Así de simple, para que no estemos especulando. De Nicaragua desconozco mucho, pero sí me acuerdo que Ronald Reagan dinamitó los puertos de Nicaragua. El que tuvimos aquí de embajador, Juan Demetrio Puentenegro, John Dimitri Negroponte, tuvo su base de operación en Honduras para estar saboteando los movimientos tanto en El Salvador como en Nicaragua. Y ahí con los fondos. Y desconozco todos los que han hablado sobre Nicaragua y eso. No he sabido nada de cómo los chinos están financiando el canal de Nicaragua.
Y yo creo que es lo mismo que es en Venezuela. Le ponen a Maduro, le quieren partir la mandarina en gajos, pero no se dice los yacimientos más ricos de petróleo que tiene Venezuela. Todas esas cosas, ¿verdad? A mí me llama la atención y por eso asisto a estos foros para ver qué conozco de más, ¿verdad? Porque el conocimiento nunca se acaba hasta que nos agarre el velatorio y quién sabe lo termina. Entonces, a López Obrador no hay que darle un cheque en blanco, ni madres. El secretario de Agricultura lo pone Monsanto, el de López Obrador. Ahora Sánchez Cordero, antes era del Consejo de Administración de Banorte de Carlitos Jan González, de triste memoria, porque decía que un político pobre era un pobre político, ¿verdad? Y todo su árbol genealógico tiene hipotecados a los estados de los reyes gobernadores. A esos les suelta la lana para tener influencia en los diferentes estados. Afortunadamente, la planadora del PG los valió, ¿no? Por eso no se atrevieron a hacer fraude células electorales del partido judicial sofista que padecemos sucursal México, ¿no? Y por eso no quieren, no puede haber tampoco seguridad, ¿verdad? Cuando un policía requiere trabajar más de 10 años para percibir un sueldo que percibe un ministro de la Corte. ¿Cómo va a haber seguridad ahí, compañeros? ¿Cómo va a haber seguridad? A ver, yo cuando me dicen eso, que la seguridad, no me eches inglés, ¿no? Por no decir no me chingles, ¿verdad? ¿Cómo va a haber eso? ¿Sí? Todos vayan, si quieren saber algo de cómo nos han chingado los países colonialistas desde que llegaron los Chupines, vayan al Centro Cultural José Martí, que está en la estación Hidalgo, aquí del metro. ¿Sí? Ahí dice todos y creo que tiene un atraso de 50 años, ¿no? No ha dicho de los 50 años para acá las intervenciones de los Chupines, franchutes, ingleses. Los ingleses ya ven, el genocidio palestino es gracias a los ingleses. Nosotros no podemos desconocer eso. Si lo desconocemos estamos perdidos, ¿sí? Por eso creo que la maestra del Besteiro Gordillo decía que se quitara historia de los libros de texto, ¿no? Nosotros somos un producto de eso. Si desconocemos la historia estamos perdidos. Por eso de que dice el observador que la corrupción no la define. ¿Qué es la corrupción? Para mí, todos los asaltos al patrimonio nacional, independientemente de la forma o el monto, deben de ser delitos graves. Si no, pues andamos dando tumbos, ¿no? Y ese, ojalá no sea gatopardismo, ¿no? López Obrador anda a decir que el que madruga dos le ayuda, ¿no? Pero luego no por mucho madrugar amanece más temprano, ¿sí? Ahorita, no sé, puras especulaciones, hasta diciembre se va a saber. Yo creo que, espero que esté haciendo una catarsis de tantos oportunistas que se le han pegado, y luego el día primero ya diga de veras quién va a colaborar con él, ¿no? ¿Quiénes van a colaborar? De otra manera, pues no sé, pero 20 años en campaña y ojalá y no nos falle, por el bien de todos nosotros, ¿no? Gracias. Gracias. Buenas noches. Yo quiero participar en lo siguiente. Yo creo que el objetivo de los gobiernos progresistas es que les estorba a Estados Unidos. ¿Sí? Por lo siguiente, los niveles de vida, en desigualdad, en corrupción, en asesinatos, en crímenes, en desempleo, todo lo que ya sabemos, lo supera México, Guatemala, Honduras, El Salvador, ¿sí? Brasil, ¿sí? Y bueno, de la represión que dan,
pero si vemos lo que sucede en México, se quedan pequeños. Lo que sucede en Guatemala, en Honduras, es que lo superan totalmente. No hay tanto escándalo, tanto condena, y sí lo hacen con Venezuela, lo hacen con Nicaragua, lo hacen con Bolivia, lo hacen con Ecuador. Yo no digo esto porque yo he viajado para allá, para esos países de América del Sur y América Central. Yo lo he hecho como turista, como turismo social, a donde yo me siento más seguro para conocer la realidad. Nicaragua. La verdad lamento que Nicaragua lo hayan descompuesto. ¿Sí? Es un pueblo, una sociedad trabajadora, entusiasta. Sus niveles de vida en cuanto a educación, salud, supera totalmente a los guatemaltecos, supera a los salvadoreños, a los hondureños. Incluso puedo decir que hay una pobreza, pero no hay miseria como los que encontramos aquí en Oaxaca, en Hidalgo. ¿Sí? Ahí lo que quieren son sus recursos naturales, el lago de Nicaragua, que es una riqueza cuantiosa. Bueno, lo que ya sabemos, les voy vengo a darles información que todos ya lo sabemos. En Venezuela, ¿qué quieren? Pues es el petróleo, ¿sí? En Ecuador, pues es el paso también para adquirir los recursos del océano Pacífico. Está del océano Pacífico, ¿sí? Entonces, en mi opinión, muy personal, los problemas que tienen ellos, como todos los gobiernos, que no son perfectos, siempre hay problemas que les imponen los de la derecha, tanto interna como la izquierda, no se comparan y no se justifica, pues las condenas que hacen en contra del gobierno de Nicaragua, ¿sí? Porque el objetivo es algo más grande, algo más fuerte, ¿sí? Entonces, eso sería mi opinión, que no se justifica las condenas que hacen, pensando cómo viven los mexicanos y cómo viven los países centroamericanos, incluso hasta Brasil, o sea, toda la serie de calañas de hacer prisionero a las fuerzas progresistas, ¿no? Bien, gracias. Muy rápido, ya sé que ya no tenemos tiempo, yo quisiera decir muchas cosas, pero el tiempo ya nos mató. Sí. Yo casi suscribo lo que acaba de decir el historiador, comparto casi totalmente lo que acaba de señalar, y me parece muy curioso que estemos, no lo estamos diciendo así directamente, pero estamos de alguna manera hablando de cuál clase de capitalismo es el mejor. O sea, todos estos gobiernos progresistas de Argentina, de Venezuela, etcétera, como ya se señaló, pues realmente no son abanderados del socialismo, son abanderados de un esquema capitalista diferente al que está prevaleciendo actualmente. Entonces me parece muy curioso que nuestras discusiones, nuestras pláticas, las centremos de alguna manera en ver cuál capitalismo preferimos, el buena onda o el mala onda, ¿no? Y no hablemos de proyectos de auténtica liberación, que no hablemos de proyectos donde estemos hablando de un sistema político, económico y social totalmente diferente. O sea, me llama la atención eso. Y lo segundo, con lo que decía aquí el compañero, a mí me parece que sería conveniente buscar un espacio para que vengan los compañeros que están en contra del aeropuerto. El compañero señalaba que le parecía especialmente, pues no dijo sospechoso, que los de Atenco estuvieran muy incisivos en contra de los exploradores. Eso no es cierto. Si ustedes ven la lucha que han emprendido todos los compañeros de esa región en contra del aeropuerto, es una lucha añeja. Hace 2 meses, en la Casa LAM, se organizó un foro para ver el tema del aeropuerto, donde estuvieron varios especialistas, y entre ellos estuvo la gente de Atenco. Inclusive estuvo invitado Jiménez Espriu, el futuro secretario
de Comunicaciones y de Transportes del gobierno obradorista. Con esa intervención que hicieron los compañeros se puede dar uno cuenta de lo legítimo que es esa lucha, y no me parece correcto que de alguna manera se les descalifique y se les ponga como que son sospechosos de estar atacando a López Obrador. No, son compañeros que ya tienen toda una trayectoria de lucha y tienen toda la legitimidad del mundo para estar exigiendo lo que están exigiendo. Por eso yo digo que este espacio de Brújula debería buscar la forma de invitar no solamente a los compañeros de Atenco, porque actualmente ya es un frente de pueblos, ya no solamente es Atenco, están siendo afectados muchos pueblos, inclusive que no están cercanos a Texcoco, con la obra del aeropuerto. Entonces sería muy conveniente para que nos enteráramos, no solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista político, por qué no procede la obra del aeropuerto, y pusiéramos a cada quien en su lugar y no le estuviéramos atribuyendo mala leche a los pobladores de Atenco en contra de los obradores. ¿Sí? Gracias. Sí, adelante, la última intervención, ¿no? Para poder concluir. Hola, buenas noches. Yo pienso que toda la situación del aeropuerto, otras cosas, es como una convocatoria, una indagación ciudadana, algo así mencionaron, una consulta. Espero que fuera eso y no una imposición, porque también hubo algo que mencionó el señor López Obrador, el futuro presidente, de que le dejaba la responsabilidad a una universidad, no recuerdo cuál, de ingenieros, a los ingenieros, sí, y faltaría que ellos dijeran, está bien, todo está correcto y vámonos por adelante. Entonces allí sería un error, porque pues son 30 millones de votos que estamos en contra de un neoliberalismo, en contra de ese capitalismo salvaje, impostor y despojador de bienes. Es una lástima, pues aquí en México salió también en la jornada de una compra de misiles en Estados Unidos. Es como seguirle el juego al sistema armamentista conflictivo internacional. Yo creo que México nunca se ha involucrado en guerras internacionales, cuando en la segunda por allá nos vimos obligados a la mejor, pero hemos ido con una política internacional de dignidad y de respeto. Yo creo que es lo primero, la dignidad y el respeto. Pero al hacer ejercicio de gobierno López Obrador, si no acata el sentir popular de rescatar los energéticos, de impedir el fracking, y piensa que basta con repartir migajas, como decía usted, becas y dineritos y eso, yo creo que de nada serviría andar que haciendo propaganda y andar haciendo ¿cómo les llaman? Organización de su partido, porque todo se vendría abajo. Lo esencial sería el rescate de los energéticos, el rescate de los preceptos constitucionales que nos protegían, del suelo, del subsuelo, de las aguas, de la no contaminación, está prohibido el fracking en México. Si en Estados Unidos él se quiere convertir en potencia belicista e interventora en otros países, no debemos de seguir esa situación, ¿no? Ahora, ellos se quieren convertir en potencia energética. ¿A base de qué? Pues si no tienen energéticos. Los energéticos están en México, del petróleo por lo menos, y en Venezuela. Y gracias a que muchos países tienen esas propiedades energéticas, pues son blanco de ataque insistente de los Estados Unidos, y no vamos a hacer la excepción, me imagino. Al ellos, se decía en la conferencia anterior que tuvimos en la Casa Lam, que Estados Unidos abandona todas las políticas de producción de maquinaria, de equipo, de investigación científica, tecnológica, porque ellos se quieren convertir más bien en belicistas y en potencia energética. Pues a veces de qué, de querer despojar a los pobres, a los que tienen un poco, ¿no? Me imagino. Ellos no tienen recursos, ya no tienen dinero, están gastando todo
su ingreso en guerras, en gastos militares, no tienen energía, no tienen de dónde, ya nomás les queda intervenir y despojar a los países. Entonces yo creo que seguir ese juego no da. Un gobierno autóctono y de respeto. Hugo Chávez logró muchas cosas, y ¿cómo se llama? Evo Morales, porque se ha mantenido con dignidad de no intervención y de no subordinación a los intereses interventores. Y yo creo que aquí es lo primero que se debe de hacer al tomar posición, no permitir la imposición, no hacernos jamás subordinados a esos intereses, y ante todo respetarnos y respetar la sensibilidad del gobierno que votó, de la gente, perdón, que votó en contra de ese neoliberalismo despojador y sinvergüenza que hemos tenido en México. Ha sido un despojo, una barbaridad lo que ha estado permitiendo este gobierno, la adquisición, como decía, de misiles, cosas de guerra, que nosotros lo principal es tener respeto a otros países. Nos hemos ganado ese respeto de la autodeterminación. Perdón, muchas gracias. Vamos a hacer un cierre. Sí, brevemente y rapidísimo, nada más por lo que comentaron sobre la gente de Atenco, sobre la razón de su protesta. Y aquí jugamos un poco a las declaraciones de ambas partes. Obrador en campaña dijo que el aeropuerto en automático iba para atrás y que se iba a Santa Lucía. Yo suponía que la gente de Atenco con eso iba a aceptar o iba a quedar un poco más tranquila con esa declaración de López Obrador. Después, en una entrevista que le hacen a Spriu, dice que hay 3 alternativas para lo del aeropuerto: concesión, participación de gobierno, y bueno, la otra que no recuerdo ahorita. El aeropuerto de Santa Lucía, llevar las dos partes, una parte de Santa Lucía y dejar el de la Ciudad de México, o sea, crear también el de Santa Lucía. Eso como que entonces enciende otra vez los focos rojos para la gente de Atenco. Pero yo me regreso a lo como empecé. Yo estoy completamente de acuerdo en su lucha, porque efectivamente viene desde el gobierno de Peña Nieto, cuando era gobernador del estado, cuando lo reprimió, por supuesto, y que se valieron de muchas argucias para comprar los terrenos, que luego en muchos casos ni siquiera se los pagaron, o a otros a precios menores que les habían ofrecido. Es un cúmulo de injusticias contra la gente de Atenco. Nada más quería aclarar eso. Rápidamente, yo creo en el aspecto de Ecuador con Correa, no sé si aquí tú pudieras dar un poco más de información. Yo desconozco cómo esté de momento la situación interna de preparación en la gente de Ecuador. No sé qué tan preparada puede estar como para tener un respaldo y nuevamente retomar ese gobierno popular que en su momento tuvieron. Una pregunta que a mí me parece pues bastante complicada de responder: ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es el mejor capitalismo? Por ahí comentaban, ¿no? Pues yo creo que a estas alturas es difícil echar marcha atrás de un capitalismo voraz. Pero aquí tiene mucho que ver la participación de la gente. Nos han acostumbrado a un consumismo brutal, que de tal manera ahora muchas cosas nos podrían parecer ya imprescindibles. Y dejar eso, porque es un neoliberalismo, es un capitalismo desaforado, y que es un consumismo brutal, ¿no? Que donde nos están educando exclusivamente que quien más consume es el que más vale, el que tiene mayor presencia, y toda una serie de doctrinas que vienen precisamente de estos países, que lo único que les importa es que la gente consuma. Es difícil poder prever o poder dar una idea de qué tipo de consumismo, de capitalismo podemos llegar, o cuál nos convendría más. Y la verdad es que a mí me resulta un tanto complicado.
Si regresamos a la época de los 80, donde empezaba ahí a gestarse lo que ahora ha crecido de manera monstruosa, pues a lo mejor diríamos pues el capitalismo de aquellos años, que no era tan voraz como ahora. Un capitalismo, en el caso de México, cuando lo implantó de la Madrid, que ahí empezó a gestarse un capitalismo que poco a poco ha ido aumentando a ser lo que ahora tenemos, depredador. Pues cómo contrarrestar o cómo prepararse los países centroamericanos para esos permanentes ataques por parte de las potencias. Yo creo que yo no tendría un comentario como para poder decir cómo contrarrestar eso. Lo que es inminente, lo que es imprescindible y fundamental, pues es la organización. Pero es una organización que finalmente habría que tener un objetivo, porque tampoco vamos a caer en una organización como la que llama LZ, donde dice, pues organícense como quieran, pero organícense. Pero en cuanto la gente se organiza de una manera que no está de acuerdo en LZ, pues los descalifica inmediatamente, como lo ha hecho con estos más de 30 millones de votos. Como sea, la gente se organizó y votó. Que esté de acuerdo en LZ o no, pues es otra cosa, pero es la organización a la que pudo llegar la población. Pues yo creo que una organización es bien complicado. Una organización donde todos tengamos el mismo objetivo es complicado. Y sobre todo porque vamos a tener perspectivas diferentes, a lo mejor en el mismo objetivo, diferentes caminos, pero va a ser diferente. Optamos por una organización para votar. Bueno, se jugó a pesar de cómo están estructuradas las leyes electorales, pues se jugó y se ganó. Pues es una forma de organizarse al fin y al cabo, y que como tal debiera respetarse. Pero entonces, bueno, no hay un objetivo que diga, pues la organización va en este sentido. Bueno, yo no lo sé. ¿Cómo pudiera sustraerse López Obrador del neoliberalismo? Pues yo creo que a lo que más se aspira es que no sea tan depredador. Porque como estamos viendo las cosas, pues, y es que vuelvo a lo de hace rato, como sociedad, nos han dado a consumir tanta basura, tantas cosas innecesarias, que ahora es difícil que nos digan, pues ahora es esto por acá. A partir de ahora ya no va a haber tanto consumismo. Pues no, eso es bien complicado. Entonces, bueno, yo considero, y esto no es predicción, sino que es una idea, que López Obrador ponga las bases para que se empiece a realizar o a construir los cimientos de una verdadera democracia. Yo creo que eso es finalmente a lo que se aspira, ¿no? Y bueno, no tenemos más tiempo, le doy el micrófono al profesor para que concluya. Bueno, rápido, porque ya fueron varias preguntas. Miren, por ejemplo, si ustedes vivían en Finlandia o en Suecia, por supuesto que serían capitalistas, y ahí se vive muy bien, y es un capitalismo. Tal vez si van a vivir a Cuba no les gustaría, y es socialismo, ¿no? A Cuba, ¿no? Porque además estamos acostumbrados a, como dice el compañero, al consumo. En Cuba no hay consumo, ¿no? Entonces, el asunto aquí es que, digamos, miren, hay un concepto importante de Antonio Gramsci, algunos lo han de conocer, marxista italiano importante, que se llamaba la sociedad civil, pero no es lo que nos han dicho ahora. La sociedad civil es la gente que no está en el gobierno, pero que está organizada de una u otra manera.
Puede ser movimiento estudiantil, puede ser movimiento de mujeres, pueden ser obreros, pueden ser campesinos, en nuestro caso pueden ser indígenas, pero con una estructura organizativa, ¿no? Y son los, Gramsci llamaba los grupos contrahegemónicos. Ellos son los que pueden movilizar y hacer una praxis social y política que puede presionar o puede cambiar un gobierno. En América Latina, uno de los mayores problemas, por ejemplo, Frei Beto en Brasil, que es un importante ex sacerdote, teólogo de la liberación, hacía la crítica a los gobiernos de Lula y Dilma y decía: el problema de ustedes es que generalizaron el consumo, porque otorgaban y acrecentaron a la clase media, pero no la educaron políticamente. Y se veía a Lula y se veía a Dilma como alguien que les va a resolver los problemas, decía Frei Beto. Y aquí yo creo que el punto nodal casi de todas las preguntas es esa. Debe de existir una sociedad civil autónoma. López Obrador no va a ser lo que no es. Él no es ni un socialista, menos comunista. Él es un liberal cristiano. Pero era necesario cambiar el régimen político, que es antidemocrático, porque hay mucha violencia, feminicidios, muertes, secuestros. Era necesario. Y él tiene su plataforma de gobierno. La sociedad civil, esta de la que habla Gramsci, tiene que vigilar. Pero no solo eso, no es solo la sociedad civil no vigila, sino que plantea alternativas fuera del gobierno, para que el gobierno tome esas iniciativas y las institucionalice. No al revés, no que el gobierno resuelva los problemas de la sociedad civil. Entonces, esto lo traigo a la pregunta de qué pasa en Ecuador. En Ecuador el asunto es que pasó esto. El Alianza País, que era el partido, o es el partido de Correa, es que ese partido está dividido ahora, ¿no? Como en 3 secciones. Una sigue apoyando a Correa, otro apoya al gobierno actual de Lenín Moreno, y otros andan así como que en el limbo, no saben qué hacer, con quién se van. ¿Por qué se dividió un partido que gobernó una década? Porque tampoco generaron sus cuadros. Por ejemplo, ¿por qué fue Lenín Moreno el candidato? Lenín Moreno fue el candidato porque en realidad el candidato de Correa era el vicepresidente que ahorita está en la cárcel. Él era el candidato, pero con ese candidato no ganaban la elección. Y sí la ganaban con Lenín Moreno. Pero no se dieron cuenta que Lenín Moreno ya estaba negociando con la derecha. Porque pues es una gente, es un liberal más de centro, pero que ahora es más de derecha, ¿no? Pero, ¿cuál es la situación ahí? ¿Por qué pudo, o por qué se permitió a Lenín Moreno irse hacia otra dirección y ya no de lo que se ha llamado la Revolución Ciudadana? Porque prácticamente los movimientos sociales de los años 90, que quitaron como a 6 presidentes, están en reflujo, no existen. Porque además los que existen, que son el movimiento indígena y algún movimiento de estudiantes, no votaron no iban a votar por Correa, ni por su candidato. Y ni siquiera votaron por Lenín Moreno, se abstuvieron. Pero ellos tienen un pleito con Correa. Entonces, ¿qué sucede ahorita? Lo que sucede es de que van a enfrentar los juicios que ya se le abrieron, ¿no? Como parte del golpe del Estado blando. O sea, quieren hacer lo mismo que Lula, meterlo a la cárcel para que no se presente a las próximas elecciones, Correa. Y entonces lo que están haciendo ahora, como Correa no puede ir, están tratando de organizar una resistencia dentro de Ecuador, pero es una resistencia electoral, no es una resistencia popular, digamos masiva, ¿no? Solo es una resistencia popular. Pero finalmente dependerá el retorno de Correa de la organización de esta sociedad civil y que quiera nuevamente votar por un proyecto progresista
¿no? Liberal, neo-keynesiano. Eso es lo que está sucediendo ahorita en Ecuador. Ahora, eso lo podemos nosotros reflejar acá. Si López Obrador no genera empatía y apoyos con los movimientos populares, que son los que lo pueden salvar de un golpe blando, si él trata de hacer, por ejemplo, la reforma energética, la reforma educativa, no hacer el aeropuerto, son más grandes los intereses de los empresarios mexicanos, además tienen dinero, poder, alianza con los Estados Unidos. Los únicos que pueden defender un gobierno de López Obrador, pues va a ser la gente, pero ¿cuál? La organizada. Pero no podemos, no sabemos qué esté pensando López Obrador. Hasta que empiece a gobernar veremos. Y él lo sabe muy bien, que el único que puede sostenerlo, incluso en sus medidas más liberales, es el propio gobierno, los 30 millones que votaron por él, ¿no? Pero hasta el momento, esos 30 millones no tienen el poder que tienen la veintena de familias que gobiernan este país de facto, que porque tiene un títere como Peña Nieto, ¿no? Entonces, en realidad ahorita está negociando con ese poder económico López Obrador, y ojalá que sus lecturas de Obrador y el régimen de Cárdenas salgan, porque Cárdenas lo que hizo fue negociar con la derecha, pero fortalecer los núcleos populares, y fue lo que ocasionó que pudiera desarrollar sus medidas como la expropiación petrolera y otras más, ¿no? Entonces, pero eso solamente puede ser una proyección o más o menos pensando cómo se están moviendo las cosas, pero de que puede, porque además tiene legitimidad. Por eso vinieron los estadounidenses. ¿Por qué se reunieron con López Obrador si ni siquiera era presidente electo? O sea, no le habían dado la acta de mayoría, porque tiene legitimidad popular. Y en la historia de México, desde que existe México, en el 1821-24, no ha existido un candidato presidencial con los votos que tiene López Obrador. Entonces tiene legitimidad, pero también hay que acompañarlo. Y es mejor ser crítico de lo que haga que aplaudir. Y eso es como se puede hacer. Entonces no sabemos, por ejemplo, lo primero que hay dos puntos donde vamos a ver hacia dónde se va a ir Obrador. O el caso del aeropuerto y el caso con los zapatistas. Si no abre el diálogo, él tiene que abrir, incluso él tiene que ir personalmente. No tiene que mandar enviados que a veces son hasta torpes, porque arman más desastre, ¿no? Entonces tiene que abrir el diálogo. Si no quieren diálogo los otros, pues es un problema. Ateco si quiere, el ST le dice que no, pero yo creo que si se presenta López Obrador sí dialoga. Capitalismo o socialismo, no lo sé, porque tanto el capitalismo o sea, aquí hay que hablar de socialismos y capitalismos. Hay capitalismos que, por ejemplo, no son intervencionistas. El capitalismo sueco, el capitalismo finlandés no es intervencionista y viven de diferente forma, ¿no? El socialismo soviético intervino en Europa del Este, ¿no? En Afganistán. O sea, más bien, ¿qué tipo de socialismos queremos? ¿Qué tipo de capitalismos? El asunto es que un régimen donde el pueblo sí mande de verdad, ¿no? Y nuestros representantes hagan caso de la gente que los votó, o la manera en cómo los eligió, o la manera en cómo obtuvo la representación política. Entonces me veo muy reformista, pero pues es mi experiencia de alguien que estudia la historia tanto nacional, de América Latina e internacional. Aquí la situación es países democráticos, socialistas o capitalistas, pero que sean democráticos. Algunos dicen es que no hay capitalismo democrático, sí los hay, la mayoría no lo son. El renano y el alpino. Casi no los hay, o sea, no los hay, son 3 paisitos, 4. La mayoría de capitalismos viven de la manera que viven. Europa vive de la manera que vive porque hubo un colonialismo en África, en Asia, y Estados Unidos viven como viven porque hay un colonialismo en América Latina.
Entonces el objetivo de los países progresistas, y creo que el objetivo debería de ser para el nuevo gobierno mexicano, es defender su autonomía económica para que la economía beneficie a su población. Pero hay muchos problemas. No sé si el proyecto del Istmo sea un verdadero proyecto que cree bienestar o va a crear una explosión social en el Istmo. Entonces tiene que abrirse el diálogo López Obrador y también los sectores populares. Pero yo creo que López Obrador no es lo mismo que un Peña Nieto. Peña Nieto no dialogaba, ¿no? Peña Nieto iba así. Entonces lo que esperamos con la elección de Obrador es que dialogue, que se siente a negociar. Y es muy difícil, ¿no? Hay que ponerse en los zapatos del nuevo presidente y de su equipo. Y la verdad es que también está haciendo una correlación de fuerzas con los nombramientos. No pierdan de vista eso. O sea, los nombramientos los está haciendo a partir de una correlación de fuerzas. Además tiene que repartir quien lo ayudó. Si Obrador trajera una agenda socialista, no gana. Porque los mexicanos ni siquiera se saben qué es eso, ¿no? Somos los mexicanos somos conservadores, no nosotros pues obviamente no, aunque sí tenemos algo de conservador todos, ¿no? Pero la mayoría de la gente en México es conservadora, por eso tuvo que ablandar, igual que Lula ablandó su discurso. Lula era un socialista, formó un partido muy importante en el PT, ¿no? Pero tuvo que ablandar para poder tomar las riendas del Estado brasileño. Entonces, hay experiencias. Yo lo que entiendo es que hay que ver a América Latina como una experiencia para saber nosotros qué hacer ahora, ¿no? En el nuevo gobierno. Entonces yo lo tomaría así. López Obrador tiene que no va a quedar bien con todos, pero sí tiene que. Ok. Bueno, pues vamos a darles gracias a nuestros invitados. De verdad, el tiempo siempre nos hace falta. A mí por eso luego no me gusta que compartamos mesa con 3 o 4 ponentes, porque todo el mundo se quedan con cosas para decir. Y bueno, pues vamos a invitarlos posteriormente, Javier, sobre todo que eres nuevo con nosotros. Ojalá que a Miguel Ángel, bueno, pues ya contamos con su presencia aquí, pero en el caso tuyo, bueno, como eres nuevo, quisiéramos entregarle unos reconocimientos aquí a los compañeros por esta aportación que el día de hoy nos están dando y por este acompañamiento que hicieron en este día tan difícil, y sobre todo porque nos dejaron más dudas de cuando iniciamos, porque no, y les vamos a pedir sobre todo a Javier que nos recomiende algunas lecturas para que podamos darle seguimiento a lo que está pasando en Ecuador, en estos países que, como decíamos a un inicio, la información nos llega sesgada, como en todo, ¿no? Entonces, bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias, un reconocimiento de parte nuestro, sabes que te queremos siempre bienvenido. Javier, maestro Javier Gámez Chávez, por su destacado estudio e interpretación de la realidad social latinoamericana y por su apoyo a la formación ciudadana a través de su participación en esta conferencia que para nosotros es muy, muy valiosa, y además la gente realmente tenía muchos deseos de conocerlo. El tema de Nicaragua, de Venezuela, todo eso es muy candente y a todo el mundo nos interesa, y últimamente no se ha hablado de eso, sobre todo hemos estado muy ocupados en la agenda con lo que pasa con Andrés Manuel. Bueno, la prueba está que la plática aquí se desvió mucho hacia la situación interna del país, y bueno, pues nos quedamos con muchas dudas, como siempre, pero creo que eso es bueno. Tú como maestro lo sabes, muchas gracias. Demos un aplauso a los 3 maestros, por favor. A ver, por favor, los 2 maestros, estoy diciendo, ya veo 3, estoy contando el micrófono como tal. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Julián. Entonces, bueno, pues. La siguiente semana